Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias. Intentaré ser muy breve. Mi nombre es Celestino García, ocupo el cargo de vicepresidente corporativo. Es un orgullo para mí estar aquí. Muchísimas gracias al excelentísimo rector, César Nombela, y por supuesto a Pedro Mier por esta invitación, porque la verdad es que es un verdadero placer estar aquí. Bueno, normalmente cuando venimos a este tipo de foros hablamos del futuro, ¿no? Pero me gustaría empezar hablando del pasado para luego pegar este salto y volver a este año 2017. Y voy a saltar al año 1969, donde vemos aquí dos fotos. Posiblemente una, todos vosotros la tenéis en mente, pero esta foto en blanco y negro pertenece al equipo de ingenieros que formó Samsung Electronics en el año 1969, como digo, y que fue inmediatamente antes de partir hacia Japón y producir lo que fue el embrión, que fue un televisor de 14 pulgadas de blanco y negro, y que ha convertido esta compañía casi 50 años después en la primera compañía en tecnologías de la información y electrónica de consumo de todo el mundo, donde trabajamos 350.000 profesionales y donde hay más de 60.000 personas trabajando en I+D. Somos el segundo inversor en I+D de todo el mundo y espero que en los próximos 2 años nos podamos convertir en el primero. La convicción en este aspecto está clara, pero después de estos minutos promocionales, contar por qué nos hemos ido también a este año 69 tan importantísimo, porque el señor Kubrick nos hizo soñar con esa odisea en el espacio y la verdad es que fue un auténtico visionario. Y para ejemplo, esta imagen donde podemos ver una tableta, quizá la comida nos da un poco de recelo, pero es algo que estamos haciendo todos nosotros con cotidianidad y es algo realmente increíble que lo que alguien soñó en el año 69 lo podamos vivir como una realidad, en ver las noticias, acceder a las redes sociales y poder disfrutar, porque la tecnología está aquí y está ahora y tenemos que utilizarla entre todos nosotros, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Dicho esto, la ponencia iba alrededor de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial desde el punto de vista de la realidad. La inteligencia artificial es un concepto que es bastante elástico porque realmente aúna varias disciplinas. Pero empecemos definiendo qué es inteligencia artificial y voy a utilizar la definición de dos grandes ejemplos en esta materia, y uno fue el científico Alan Turing, que en el año 50 hizo la gran pregunta: ¿las máquinas pueden pensar? Era una pregunta que quizá ahora nos pone un poquito el vello de punta, pero imaginémonos en ese año 50. Pero bueno, la verdad es que el padre de la robótica y la verdad un gran científico que ayudó en muchos aspectos, pues había un conjunto de personas que también estaban indagando en ese aspecto y de alguna manera se acuñó el término de inteligencia artificial como aquel conjunto, ¿no?, de algoritmos que, traducidos a un software con un hardware correctos, nos permiten emular el pensamiento de la mente humana. Y eso, señoras y señores, pues es algo que está realmente cerca, que quizá estamos en el principio del principio, pero que estamos viviendo en este preciso instante. Pero se tienen que dar unas condiciones necesarias para poder evolucionarlo aún muchísimo más rápido. La primera de ellas es que necesitamos que toda la industria, para desarrollar unos elementos que de verdad se puedan trasladar en una mejora de todos esos dispositivos, es que tenemos que tener un ecosistema abierto. No hay ninguna compañía que pueda tener un ecosistema cerrado que dé respuestas a todas las situaciones de demanda y de oferta que podemos encontrar por parte de todos los usuarios en el mundo y por parte de todas las compañías. Así que es algo que predicamos absolutamente dentro de la compañía, pero que invitamos a todos los colegas que insistamos aquí.
El segundo de los temas es dotar de inteligencia a todos aquellos dispositivos, ¿no? Durante los últimos 2 o 3 años se ha hablado muchísimo de Internet of Things, el Internet de las cosas, o como nos gusta también hablar dentro de Samsung, el Internet de las personas. Pero tenemos que dotar de inteligencia para que de verdad haya una interconectividad y una sucesión que desencadene situaciones que en este momento no podemos vivir. Y por supuesto, durante estas diferentes etapas que hemos vivido de desarrollo, hay un elemento crucial que es el interfaz de usuario. El lenguaje natural se va a convertir en aquel elemento que va a revolucionar la manera en la cual interactuamos con los dispositivos y con las máquinas. El lenguaje natural ha estado realmente desbalanceado porque no teníamos la capacidad, teníamos que adaptar nuestra manera de comunicarnos con los dispositivos, teníamos que aprender comandos, teníamos que de alguna manera reducir en la manera en la cual nosotros nos comunicamos cuando estábamos ante el proceso de comunicación con una máquina o con un dispositivo. Y esto va a vivir una verdadera revolución y ahora ahondaré un poco en ello. Y por supuesto necesitamos procesadores cognitivos, necesitamos mayor velocidad de procesamiento, necesitamos una mayor aceleración en el tratamiento de los datos y necesitamos que esos procesadores utilicen diferentes arquitecturas y emulen la manera en la cual las personas piensan y lo hagamos y lo traslademos a este tipo de dispositivos. En eso está habiendo una verdadera revolución y también va a ser de gran apoyo en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero si estamos hablando de inteligencia artificial, también estamos hablando de percepción y necesitamos, nosotros vemos, oímos, olemos, tenemos gusto para detectar los diferentes sabores y además tocamos y con eso percibimos la realidad. Todos esos tipos de características los tenemos que trasladar a los dispositivos. Y este es un elemento importantísimo. Hemos hablado también en alguna otra ocasión de sensores. Tenemos que dotar de sensores que enriquezcan y que trabajen conjuntamente para que los dispositivos, los elementos inertes, tengan la percepción de la realidad y tengan las mismas sensaciones que estamos nosotros teniendo en este mismo momento. Con lo cual tenemos que hacer que las máquinas y que los dispositivos sientan el mundo tal y como los percibimos nosotros. Y en este aspecto juega un papel importantísimo un elemento que es el smartphone. Ahora mismo es el elemento de la electrónica de consumo más común que hay en el mundo. Más de 2.850 millones de personas van a tener disponibilidad de tener un smartphone. Es el elemento tecnológico primario para poder acelerar todas las tecnologías de la información. Estamos hablando de un mercado que este año será de más de 1.400 millones de dispositivos y estamos hablando de un dispositivo que me permite acceder a la realidad, tener entretenimiento, acceder a mis redes sociales, mi primera herramienta de productividad, con lo cual es el elemento primario y entendemos desde Samsung que es el elemento primario para dilapidar y acelerar todos los aspectos relativos al desarrollo de la inteligencia artificial. Y sé y sabemos todos que hay un cierto debate, nos da un poco de miedo, ¿no? Cuando hablamos de revolución no nos dejamos de sentir un cierto recelo y sobre todo en el aspecto de inteligencia artificial que está muy sometido a aquellas visiones o actuaciones que siempre hemos visto, ¿no? Y yo recuerdo una película, ¿no? Era Juegos de Guerra, ¿no? Quizás que soy un poco mayor, ¿no? Donde se desataba una guerra mundial porque dispositivos que estaban perfectamente automatizados desencadenaban procesos automáticos. Señores y señoras, la inteligencia artificial ha venido aquí para intentar que tengamos un mundo mejor. Y en este mundo mejor, un mundo en el cual estemos descargados de realizar determinadas actividades en las que corremos cierto peligro. La conducción,
Es un ejercicio que está muy contenido y además si utilizamos toda nuestra atención pues, con un riesgo muy controlado, pero si puede haber algoritmos que me permitan tener una conducción autónoma, pues estaré corriendo un menor riesgo. Estos elementos de inteligencia artificial me van a dar unas mejores y más sofisticados entretenimientos, me van a permitir estar conectado con toda mi red de amigos, con mi red social e incluso con asociaciones y con personas que no tenía capacidad de conocer ni de llegar. En este aspecto se desata una guerra por una mayor productividad. La inteligencia artificial me va a permitir poder tener una toma de decisiones muchísimo más sencilla. Como ejecutivo, y aquí hay muchas empresas, estamos sometidos a una incesante información. ¿Cuál de esa información es relevante y cuál de esa información no es relevante para la toma de decisiones? Es algo importantísimo. Estos elementos me van a permitir poder gestionar y poder ordenar todo eso que sucede a mi alrededor para tener una mejora de la productividad. De hecho, aquí también vamos a dejar de hacer determinadas actividades y vamos a dejar de atender determinados puestos de trabajo para atender otros muchos más sofisticados, mucho más interesantes y que nos llenen a todos muchísimos más en el día a día. Y, en definitiva, tener un sentimiento de ubicuidad, porque en este momento estamos combinando nuestras actividades personales, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestro, digamos, entretenimiento con una incesante combinación con los aspectos de productividad y laborales. Y creemos que vamos a vivir una verdadera revolución a favor de la persona en este sentido. Y en este aspecto, ¿qué estamos haciendo desde Samsung, esta grandísima compañía que represento? Pues lo primero que estamos haciendo es intentar predicar con el ejemplo. Primero estamos hablando de un mundo compartido, pero para tener un mundo compartido lo primero que tenemos que ofrecer es seguridad. Nadie va a querer compartir nada, ninguna empresa ni ninguna persona, si no existe seguridad. En este aspecto hay que desarrollar diferentes plataformas. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Nox, pero aquí invitamos a toda la industria a trabajar muy seriamente en este aspecto de seguridad, tanto, como digo, en el mundo residencial como en el mundo profesional. En segundo término, tenemos que tratar y que recoger y proteger cantidad de datos de los usuarios que nos lo delegan para poder tener acceso a un mundo de servicios y de aplicaciones. Para nosotros eso también es una grandísima responsabilidad y que puedan acceder a ellos de una manera, como decía, en ubicuidad. Desde cualquier momento, desde cualquier lugar, se puede abrir una sesión de trabajo, poder tener acceso a mis datos y no tener una preocupación sobre ello. Y voy a utilizar una palabra que es smartizar, ¿no? Es una palabra que no existe, que es darle una patada al diccionario, pero tenemos que dotar de inteligencia y de más inteligencia a aquellos dispositivos que ya la tienen y tenemos que poner inteligencia a aquellos dispositivos que tradicionalmente no la han tenido o que incluso eran considerados absolutamente inertes, como puede ser una mesa, una silla, una sala, y que ni pretendíamos entender cómo podían concatenarse una serie de relaciones entre esos dispositivos y los que tradicionalmente habían sido inteligentes para favorecer un ecosistema lo más enriquecedor posible. Y en este aspecto, el gran progreso que estamos teniendo, ya que en nuestro compromiso por parte de Samsung es que para el año 2020 todos los dispositivos sean IoT ready. Estamos hablando de más de 700 millones de dispositivos que cada año en Samsung producimos y que adquirimos el compromiso de dotarles de esas capacidades para poder convertir el mundo en algo mejor. Y dentro de estas evoluciones también
vivir los servicios, porque tenemos que traducirlos en servicios. Ese es un pequeño ejemplo de los servicios que estamos actualmente trabajando. Samsung Health, antes hacíamos mención a tener un mejor estilo de vida, poder tener un conocimiento propio de lo que hago, de lo que no debería hacer, de lo que debería de fomentar, de lo que debería de potenciar. Servicios de pago móvil como Samsung Pay, que introdujimos el año pasado por primera vez en Europa y cuarto país del mundo. Elementos de control, de acceso a la información como Samsung Pass. Nadie queremos entender o llevar con nosotros un montón de claves y de códigos, y ahora mismo los accesos biométricos basados en el iris son una posibilidad y una realidad, y ya estamos trabajando con entidades financieras y con entidades que necesitan proteger el acceso en este sentido. Haremos pronto un anuncio en este aspecto. Samsung Connect, donde el compromiso es de conectividad transversal entre todos nuestros dispositivos. Hace muy poco, el día 23 de agosto, presentamos nuestro Note 8 y traía consigo una capacidad que era Samsung DeX, que es la posibilidad de convertir esa movilidad donde ya hago el 99% de las cosas, o incluso hay gente que lo hace casi todo, pero poder tener la posibilidad de convertirlo en un entorno de trabajo tradicional, simplemente pinchándolo en una pequeña cuna con un valor de producto muy pequeñito, y permitirme tener una solución total a lo que nos estaban pidiendo diferentes ejecutivos y personas por todo el mundo. Y, por último, Bixby, que tiene como objeto, como agente de inteligencia artificial, ofrecernos una verdadera revolución. Y en este aspecto, me voy a parar un segundo sobre esta transparencia, contar que Bixby es un elemento fundamental en la inteligencia artificial. Dos datos de mercado. Para el año 2025 se espera una industria de 60.000 millones de dólares asociados a la inteligencia artificial. Y para el año 2021, estamos en 2017, en apenas 4 años, 3 años y medio, más de 1.800 millones de personas van a estar trabajando y operando con agentes de inteligencia artificial. Señoras y señores, el mercado está aquí. Hay que trabajarlo y hay que desarrollarlo. Y esto es un elemento importante y que necesita acelerarse, y es una invitación a todas las personas que estáis aquí y a todas las personas que nos están viendo para ponerle atención. Bixby trabaja sobre la premisa de saber en qué tiempo está, entiende que es el pasado, el presente y el futuro, sabe dónde está, pero es una geolocalización inteligente, no solamente es que nos esté posicionando aquí, sino que sabe que estamos dando una ponencia, porque nos estamos encontrando en un aula, o la estamos dando o la estamos recibiendo. Y Bixby es un elemento que además, históricamente, basado en cómo lo he utilizado, me está proponiendo usos y disfrutes entendiendo esa escala temporal, esa escala posicional y esa acción que puedo estar realizando. Es ahora mismo el agente de inteligencia artificial que va a revolucionar todo. Está compuesto de 4 módulos. El primero de ellos es Bixby Voice. Ese lenguaje natural ya es una realidad. No voy a tener nunca más que modular mi lenguaje o tener la sensación de no conocer cómo poder interactuar con el dispositivo, sino que lo voy a poder hacer de manera natural. Este dispositivo, además, Bixby va a ver, tiene un módulo que se llama visión, y las cámaras de nuestros dispositivos van a entender qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Esto se va a traducir en recogida de información, qué sitio es este, qué historia tiene, qué ha ocurrido aquí, si basado en este sitio tiene alguna concatenación con mi histórico o con el pasado, y detectarme si tengo que hacer alguna acción. Va a entender qué productos hay a mi alrededor,
y va a desencadenar también diferentes acciones, entre ellos pues una simple compraventa. Me gustan estos zapatos de mi colega Paco Ortiguela y Bixby va a entender qué zapatos son y me va a permitir realizar una compra. Esto va a desatar y va a acelerar la curva de adopción del comercio electrónico móvil. Y Bixby tiene dos módulos más. Uno es Home, donde vamos a dotar de alguna manera en un reservorio de información todo lo que sucede a mi alrededor. Estamos, como decía, en el principio del principio y estamos adoptando Bixby en un dispositivo como Galaxy Note 8, pero se va a poder encontrar de manera transversal. Imaginémonos Bixby en un frigorífico. Obviamente el frigorífico, con cierta inteligencia, me va a poder sugerir recetas, pero imaginémonos que me da la receta en función de los productos que contiene el dispositivo, en este caso el frigorífico. No me va ni siquiera a tener que obligar a hacer una compra adicional. Me va a dar una solución a cada una de las cosas que tengo, o dotado en un televisor que está en mi hogar y me va a hacer una recomendación, nada más enchufarlo, me va a dar una recomendación o me va de manera instantánea a reproducir aquello que puedo realizar en ese momento. Y el último de los módulos es Bixby Remind, que quien no le ha gustado tener un asesor, un conserje, una persona que en cualquier momento nos esté dando posibilidades en base a actos pasados, que no se me olvide llamar a nadie, que no se me olvide realizar alguna actividad, no las tengo ni siquiera que agendar, y en este aspecto es donde estamos desarrollando todos nuestros elementos de desarrollo. Así que lo que esperamos es una buena y una mejor vida, porque para el año 2050 el 80% de la población mundial va a vivir en grandísimas urbes de 20, 25, 30, 40 millones de personas. Eso va a venir y hay que hacerlo sostenibles. Y antes de que vengan esas mega urbes, en el año 2050, tenemos que intentar evolucionar en esas smart cities todo lo posible. Y aquí hay dos elementos importantes. Conectividad. Ahora mismo tenemos 7.000 millones de dispositivos conectados en todo el mundo, pero en apenas 3 años puede haber una demanda para conectar más de 100.000 millones de dispositivos conectados. Esto puede estar sucediendo entre 2 y 3 años, de 7.000 a 100.000 millones. Y necesitamos redes capaces. Y aquí es donde aparece una red y una posibilidad como es 5G. Evidentemente estamos ahora mismo en el pre-estándar, pero cuantas más compañías nos pongamos a la vez a empujar y más mercados nos pongamos a testar esas redes, antes llegarán. 5G promete pues la desaparición casi de la latencia, promete conectar miles de millones de dispositivos y también permite conectarlo con algo importantísimo, que es con una eficiencia energética nunca vista, porque evidentemente aquí tenemos que cuidar varios aspectos tecnológicos. Por primera vez en el mundo, en las Olimpiadas de invierno, que se van a desarrollar en el sur de Corea a comienzos del próximo año, vamos a hacer las primeras pruebas en Corea del Sur, con redes Samsung y con dispositivos Samsung en este aspecto, y vamos a intentar probar esas bondades de 5G. También hemos construido en el sur de Corea una pequeña ciudad que emula todos aquellos aspectos relativos al coche autónomo. Tenemos que entender y tenemos que probar y tenemos que hacer correr ese coche por sitios reales y que puedan emular al máximo en entornos contenidos de riesgo las características y que se puedan desarrollar aspectos que seguro que se han tocado alrededor de esta semana, como cómo voy a utilizar todo ese grandísimo tiempo del desplazamiento, y se van a formar
verdaderas plataformas de entretenimiento en el vehículo, porque ese tiempo va a cambiar de utilización. Edificios inteligentes y cada vez más inteligentes y sostenibles que tengan un mayor y mejor consumo energético y en el cual, y hablaban antes en una ponencia muy interesante, las personas podamos desarrollar nuestro trabajo en la manera en que entendemos la vida en entornos cada vez más abiertos, en entornos cada vez más amigables y en entornos cada vez donde podamos compartir muchísima más información de manera más interesante. Por supuesto, y hacía mención antes, elementos donde tengo que recoger la información que tengo alrededor para desarrollar ese aspecto de compraventa de productos de una manera muchísimo mejor, muchísimo más enriquecida. Y aquí hay un elemento que antes comentaba, que es la combinación de todo lo que sucede a mi alrededor con ejecuciones que puedo tener sobre un catálogo, sobre una compra, sobre un pago, sin tener que salir ni de mi realidad, ni tener que entrar en plataformas de pago diferentes de las situaciones que estamos viviendo, con lo cual se traduce en una experiencia absolutamente transparente y absolutamente beneficiosa para el consumidor. Un ejemplo de esta inteligencia artificial: el viajar va a cambiar, absolutamente va a cambiar. El smartphone y estos dispositivos me van a permitir no tener un problema de comunicación, independientemente del sitio en el que esté, aunque todos nosotros nos podemos desenvolver más o menos bien con un idioma internacional como pueda ser el inglés, pero ya va a pasar a otro tipo de época. Vamos a tener elementos que me van a dar un montón de información, que me van a ayudar a poder disfrutar los sitios de una manera muchísimo más interesante, y es un grandísimo ejemplo de lo que está por venir. Y por supuesto, la inteligencia artificial me tiene que permitir tener una vida mejor, prolongar mi vida con mejores hábitos, con un conocimiento mejor de lo que hago, alguien que me monitorice, alguien que haga esa tutela. Por favor, duerme un poco más, por favor, come un poco menos, por favor, bebe agua y deja a lo mejor una bebida azucarada, pasea 100 metros más, sube escaleras. Creo que realmente en este tipo de dispositivos nos pueden ayudar en combinación con algo que estamos adoptando todos nosotros, que son los wearables. Básicamente lo que está haciendo la inteligencia artificial es unir puntos que estaban separados y van a producir y concatenar diferentes situaciones que me van a hacer un mundo y una vida un poco feliz. Esa es la promesa de la inteligencia artificial. La invitación que hacemos desde Samsung es que ya hay elementos que me permiten acceder a buena parte de este tipo de situaciones, que entre todos, la industria y todos los consumidores, todos los reguladores e instituciones, intentemos dinamizar la evolución hacia esta inteligencia artificial. Y terminando mi presentación, también hacer un aspecto, tocar la parte emocional y la parte humana, la parte que comentábamos de mejora, de ayuda, de cuidarnos. También la inteligencia artificial nos puede mejorar la vida y puede hacer un mundo mejor. Y en este caso me gustaría presentar, para cerrar, un pequeño vídeo que hemos desarrollado con una organización que se llama Change Dyslexia, o Cambiemos la Dislexia, donde hemos desarrollado una aplicación que se basa en ese tipo de conceptos de inteligencia artificial. Por favor, que no me toque una P, una C, una S, una I, y ahí pone una C, una R, una O. Andaba David muy hambriento, muy bien. Lucas, la siguiente. Lucas, la siguiente frase. De verdad, siempre las mames. Dislexia. Dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura que afecta a 1 de cada 10 niños, provocando fracaso escolar. La detección precoz ayuda a mejorar el aprendizaje. Detective for Samsung es la primera aplicación capaz de detectar precozmente el riesgo de dislexia en los niños, combinando juegos lingüísticos con inteligencia artificial.
Ayúdanos a que la dislexia deje de ser un trastorno oculto. No, nosotros. No, nosotros. Pues este pequeño ejemplo es un ejemplo de utilización de estos elementos que contaba durante la presentación. Esto es real, hay más de 80.000 descargas, más de 7.000 casos detectados de potencialidad de padecer dislexia solamente en España. Vamos a expandir esta aplicación a todos los entornos. Es una aplicación que hemos desarrollado multiplataforma para poder permitir que esto no esté ceñido a solamente unos pocos, y queremos amplificar, y quería terminar mi presentación apoyándome en los beneficios que nos trae la tecnología, en los beneficios que nos trae la digitalización y en la posibilidad que siempre supone el tener tecnología a mi alrededor y el poder utilizarla convenientemente. Así que muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias y un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias.